Muy buenas, soy Orián. Bien llegáis a La Maquila, el top programa de música asturiana en Play 3. Arrancamos esta primera molienda con un tema central para entender la evolución de la música expresiva asturiana de las últimas décadas. Hoy falamos de la señardá. De manera xenérica, una de las líneas de trabajo fundamentales la música asturiana de las últimas décadas fue un refugo a toda una serie de características que vencearon la lengua asturiana y la cultura asturiana a las políticas de la folclorización. Como parte de esta línea de trabajo, una parte muy importante de la música de la cultura asturianes trabajó la desidentificación con extremados mecanismos que vencearon la lengua y la cultura asturianes al tipo de enriquecimiento que normalmente identificamos con la folclorización. Uno de los elementos más cuestionados en este contexto fue la señardá, la vinculación de la lengua asturiana con un pasado bucólico rural desaniciado y que estaba constantemente lamentándose de la perda. Si casi, al mismo tiempo que esta política de la desidentificación se desendolcó en Asturias como parte de este movimiento de vindicación lingüística, a la vez surge todo un movimiento de reexploración de todo lo vencido a lo rural, a lo tradicional, desde una perspectiva distinta. Y es decir, la señardá, yoñe de ser abolía con un nuevo movimiento de revitalización y es resignificada, generando toda una serie de contradicciones y de ambivalencias distintas. Una de las controversias que salen a la luz en este contexto, adentro de la propia cultura musical asturianista, es si el folk es un género particularmente caracterizado por la señardá y por tanto refugable o cuestionable hasta cierto punto o poco interesante desde el punto de vista de la normalización lingüística, o si plantea algo más. Desde luego, una parte muy importante de lo que significó la cultura de la música folk en los años 80 y 90 encuádrase bastante dentro de esa idea problemática de la señardá, pero a la vez muchos otros cantares o expresiones de esta cultura o expresiones de este género musical non solo non concuadren con esta idea estereotipada, sino que cuestionen esa misma idea proponiendo otro tipo de marco. El cantar que hoy os proponemos echar a la molienda y el cantar Tierra, una de las piezas más emblemáticas del grupo de música folk asturiana El Pello. Publicada en el su segundo disco homónimo, Tierra, del año 97, este cantar es emblemático para la propia evolución del propio grupo, precisamente porque es el cantar que da nombre a la compañía discográfica que fundarán de ellos años después y que a la vez, como decía, reelabora este sentimiento de la tacuando asociado a la señardá y que tiene que ver con una poética de la natura y del empoderamiento de la exuberancia de la naturaleza. Frente a la idea de que esta poética únicamente tendría que ver con un llamento de la perda de un mundo rural o natural, de una naturaleza perdida, idealizada, este cantar, como de algunos otros cantares emblemáticos de la tradición o de la cultura folky asturiana, va a falarnos de cómo la naturaleza puede ser un espacio para la proyección de futuros alternativos. Es decir, frente a la idea de que esta poética de la natura nada más tendría que ver con un rechazo total de la modernidad, un intento por volver a un pasado idealizado, este cantar, como muchos otros del corpus de la música folk asturiana, va a falarnos del deseo por construir un futuro alternativo a aquel que fue cancelado, como dice Franco Berardi, con el ascenso del neoliberalismo. Hasta aquí llegó este primer programa, vémonos en la siguiente molienda.